Es, Muy buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo de Sexto Mecánica y los integrantes de este equipo es mi persona, Maynor Pérez, Francisco Varías, Pablo Sosa Santos, Wilber Tepeque, Brian Samayoa, Junior Ipiña, Manuel Martínez y Diego Piril. El, La, el tema a exponer es las jornadas del trabajo y los derechos del trabajador. las jornadas de trabajo es definida por la cantidad de horas que un trabajador se encuentra a las órdenes de su patrono de forma diaria o semanal. El horario de trabajo es la distribución diaria de las horas de la jornada, es decir, hora de entrada y hora de salida del tiempo laborado, y con ello fijación de los tiempos de descanso. La jornada las podríamos dividir entonces en dos: la jornada ordinaria y B, la jornada extraordinaria. La jornada ordinaria puede ser igualmente subdividida en tres: la diurna, la mixta y la nocturna, las cuales a su vez pueden ser laboradas en una jornada continua, fraccionada o acumulativa. El Código de Trabajo dispone los siguientes límites para cada tipo de jornada mencionada. La jornada diurna es la que tiene su límite en 8 horas diarias y 48 semanales. Se elabora en la franja de las 5 a.m. a las 7 p.m. En casos especiales, esta jornada puede ampliarse de 8 horas a 10 horas, ordinaria por día, siempre que ni las labores ni el centro de trabajo sean insalubres o peligrosos. Yo hablaré sobre las jornadas nocturnas. A los efectos de los dispuestos de la Presidencia de Ley, se considera trabajo nocturno el realizado entre el día y la noche, a las 6 de la mañana. El empresario que recurre regularmente a la realización del trabajo nocturno deberá informar a ello a la autoridad laboral. La jornada de trabajo de los trabajadores nocturnos no podrá exceder de 8 horas diarias de promedio en un periodo de referencia de 15 días. Dichos trabajadores no podrán realizar horas extras. Para la aplicación de los dispuestos en el párrafo anterior, se considera trabajador nocturno aquel que realice normalmente en periodo nocturno una parte no inferior a 3 horas de su jornada diaria de trabajo, así como aquel que se prevé que puede realizar en tal periodo una parte no inferior a un tercio de jornada de trabajo anual. Resultaría de la aplicación de los establecido en el párrafo segundo de los dispuestos en el apartado 7 del artículo 34 de esta ley. Igualmente, el gobierno podrá establecer limitaciones y garantías adicionales a las previstas en el presente artículo para la realización del trabajo nocturno en ciertas actividades o por determinada categoría de trabajos en función de los riesgos que comporten para la salud y seguridad. El trabajo nocturno tendrá una retribución específica que se determinará en la negociación colectiva, salvo que el salario se haya establecido atendido a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza o haya acordado la compensación de ese trabajo por descansos. Yo les hablaré sobre las jornadas mixtas. Las jornadas mixtas es aquella jornada en la que las actividades de trabajo abarcan en parte los horarios de trabajo diurno y nocturno, con la limitación de que el turno de noche no da las 3 horas y media. La duración que establece la legislación laboral para la jornada mixta es de 7 horas y media. Si la jornada de trabajo excede el término anteriormente señalado, será considerada jornada nocturna y no jornada mixta. Como un ejemplo de jornada mixta es aquella que inicia actividades a las 2 p.m., se interrumpe a las 8 p.m. Para descansar y comer se reanuda a las 9 p.m. y termina a las 10 y media. También es jornada mixta si se inicia a las 3 a.m., se interrumpe a las 9 a.m. para tomar alimentos y se reanuda a las 10 a.m. y termina a las 11 y media de la mañana. Hay que destacar que debe presentarse atención en que si se inicia a trabajar a las 2 y media de la mañana o termine a las 11 y media de la noche.
ya no sería mixta, sino nocturna, y su duración máxima, según la ley, sería de 7 horas y no de 7, y que es la duración de jornada mixta. Gracias. Yo les hablaré sobre la jornada ordinaria, que se entiende por jornada ordinaria de trabajo. La jornada ordinaria de trabajo es la que se establece el Código de Trabajo para todos los trabajadores, salvo algunas excepciones. Esto tiene una duración máxima de 45 horas semanales, que no puede distribuirse en más de 6, menos de 5, y en ningún caso podrá exceder los 10 horas diarias. ¿Qué trabajadores quedan excluidos a la limitación de la jornada ordinaria de trabajo? Los siguientes trabajadores quedan excluidos de la limitada de jornada: los que trabajan de bordo de naves pequeñas, tripulantes de barcos, deportistas profesionales y las actividades conexas, choferes y auxiliares de locomociones, choferes y auxiliares de servicios intervalos. ¿Cómo se distribuye la jornada de trabajo de los que trabajan a bordo de naves pequeñas? Los trabajadores de naves pequeñas quedan excluidos de la jornada máxima de trabajo, 45 horas semanales, que establece el Código de Trabajo. Estos tienen derecho a uno o varios descansos. La semana de dicho descanso no puede ser menor de 12 horas dentro de cada 24 horas. Y si es posible, el descanso se tomará en tierra. Este descanso se deberá otorgar de forma continua en cada recalada programada de la nave. ¿Qué es la jornada de trabajo por los tripulantes de barco? La jornada semanal de trabajo de la gente de mar será de 56 horas, distribuidas de 8 horas diarias. Esta distribución no se aplica al capitán, al ingeniero jefe, al comisario, al médico y al telegrafista. Bien, ahora hablaremos acerca de los derechos del trabajador. Cuando una persona empieza a trabajar o tiene firmado un contrato con la empresa, eh, empieza a tener o a surgir derechos y deberes de dicho trabajador que lo vincula a la empresa. El momento de que estos derechos surgen es algo clave el saberlos para evitar ciertos malentendidos entre el patrón o bien sea la empresa y el trabajador o el obrero, ya que es clave para conocer cada uno de nosotros cuáles son nuestros derechos, en qué nos podemos basar, entre otras cosas. Eh, Toda persona tiene derecho a escoger cualquier trabajo, tiene derecho al trabajo. Este puede escoger cualquier trabajo, sea como sea, no importa si es un gran trabajo o un pequeño. La cuestión es de que esta persona se sienta agradable con ese trabajo, ya que así pueda satisfacer sus necesidades. Eh, y a la protección, y debe de tener la protección contra el desempleo. Gracias. Yo voy a hablar sobre el derecho del descanso. Los trabajadores tienen derecho a tener un día de descanso por cada semana ordinaria de trabajo o 6 días consecutivos de labores. Los días de asueto o feriados reconocidos serán remunerados. Ahora bien, un patrono tiene derecho a que sus trabajadores laboren en un día de descanso o de asueto. Los trabajadores, por su parte, pueden elegir si trabajar o no este día, y si decidieran hacerlo, tienen el derecho de recibir una remuneración, computándose esta como trabajo extraordinario o horas extras. Asimismo, los trabajadores tienen derecho a gozar de 15 días de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo. Estas vacaciones no son compensables en dinero, salvo que cuando cesen en su trabajo por despido o renuncia,
no les haya gozado. Es decir, si durante el tiempo que el trabajador prestó sus servicios al patrono, este no gozó de sus vacaciones y termina la relación laboral, el patrono debe pagar los días de vacaciones que no gozó. Gracias. ¿Qué es el derecho al trabajo? Toda persona tiene derecho al trabajo. El derecho al trabajo es la base para la realización de otros derechos humanos y para una vida en dignidad. Incluye la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. En la realización progresiva de este derecho, los estados están obligados a garantizar la disponibilidad de orientación técnica y profesional y a tomar las medidas apropiadas para crear un entorno propicio para que existan oportunidades de empleo productivo. Los estados deben garantizar la no discriminación en relación con todos los aspectos del trabajo. El trabajo forzoso está prohibido por el derecho internacional. En esta estrecha relación con el derecho del trabajo está el derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y los derechos relacionados con los sindicatos. Los estados están obligados a garantizar salarios justos, igual salarios por igual trabajo e igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Los trabajadores deben garantizarse un salario mínimo que permita una vida digna para ellos mismos y sus familiares. Las condiciones de trabajo deben ser seguras, saludables y no degradantes para la dignidad humana. Se debe ofrecer a los empleados horas de trabajo razonables, un descanso adecuado, tiempo de ocio y así como vacaciones periódicas pagadas. Recapitulando, en base a esto, quiere decir que antes de iniciar un trabajo, uno como trabajador debe conocer todos nuestros propios derechos. Debemos conocer de que tenemos pagos justos, nuestro gerente o jefe debe saber el salario mínimo que debemos nosotros tener o aunque sea saber con cuál es el salario que nosotros nos podemos mantener para llevar una vida digna, tanto hacia nuestra persona como nuestra familia. Debemos de conocer que tenemos nuestro derecho como horario sin forzar el trabajo y recibir el trabajo que nosotros en realidad debemos. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre algunos derechos. Uno de ellos es la ocupación efectiva, que en el trabajo tienen derecho a la ocupación efectiva, lo que genera correlativamente un deber empresarial que ofrece al trabajador. Esta ocupación ha de ser adecuada, es decir, ajustada a las condiciones pactadas en el contrato del trabajo. También contamos con la promoción y formación de trabajo, que contiene este derecho, que significa que el trabajo tiene derecho a conocer el sistema de clasificación profesional de la empresa, así como a antecedentes, mecanismos y promociones de formación profesional. La integridad física y la intimidad. Estatuado en los trabajadores establece los derechos de integridad y a una adecuada política de seguridad e higiene, y los derechos del trabajador a la intimidad y a la debida consideración a la dignidad, existiéndolo como proteger de cualquier ataque, pudiendo menoscabar el respeto mínimo. También contamos con no ser discriminados directamente o indirectamente para el empleo. A esta situación se le establece la no discriminación por razones de sexo, estado civil, edad, dentro de los límites marcados para esta ley, origen racial, étnico, condición social, religioso o convicciones, ideas políticas, orientaciones sexuales, afiliaciones o aún sindicato. También contamos con percibir puntualmente la remuneración pactada. El pago del salario debe ser realizado puntual y documentalmente en el lugar y la fecha acordados. También tenemos con cumplir las órdenes del empresario, que es que el trabajador tiene que deber y cumplir con las instrucciones y órdenes del empresario relacionadas con los derechos y el desempeño de su trabajo. También tenemos que es el último, que es contribuir a la mejora de la productividad, que es el empresario tiene como derecho a exigir al trabajador tiene como derecho un rendimiento en el desempeño de su trabajo. Bueno, espero que nuestra exposición haya sido de su agrado y que haya sido de aprendizaje para todos ustedes y especialmente para todo lo que la van a ver. Espero que les guste. Gracias, feliz día. Muy buenos días, profesor. Yo le voy a hablar sobre la protección de los derechos laborales.
según el lugar donde vivan y el tipo de empleo que tengan, el tamaño de la compañía empleadora. Sus derechos en el lugar en donde trabaja pueden incluir los siguientes: entorno de trabajo seguro y libre de peligros indebidos, privacidad en sus asuntos personales, no ser discriminado en función de su edad, raza, nacionalidad, sexo, etnia, religión o discapacidad. En algunos estados a no ser discriminado en función de su estado civil, identidad de género o orientación sexual. A un salario justo, lo que significa recibir al menos un salario mínimo por las horas trabajadas. Pago de horas extra trabajadas que superen las 40 horas semanales o las 8 horas de trabajo diarias, de acuerdo a la que señala la Ley de Normas Justas de Trabajo. Entorno de trabajo libre de acoso. Tomarse tiempo libre del trabajo para cuidar de uno mismo o de un familiar enfermo. Unirse a sindicatos para que, entre otras cosas, lo representen o en una negociación colectiva. Tiempo libre luego del nacimiento o la adopción de un hijo. También voy a hablar de 5 formas de abuso laboral que pueden ser denunciadas. Acoso laboral y violación a la intimidad de los trabajadores. El WhatsApp es una herramienta de trabajo. Ahora bien, los empleados están por no vulneren sus derechos. Se considera un acoso laboral si el trabajador no cuenta con recursos para un celular o datos para manejar la aplicación, o si no es incluido en los grupos corporativos. Los mensajes enviados por fuera del horario laboral también tienen implicaciones jurídicas. La número 2 es incumplimiento en el pago de obligaciones salariales. El pago de salario a los empleados es una obligación de origen legal, en caso de que sea reiterativo su incumplimiento y prolongado. El trabajador tiene el derecho de dar por determinado el contrato laboral con justa causa, además de acudir a la ley. El Código Sustantivo del Trabajo, mediante el numeral 4 del artículo 57, estipula que los pagos deben ser realizados en los periodos y fechas acordadas mediante el contrato laboral. La número 3 es cambio de funciones que afecten los derechos del empleado. Los empleadores tienen la potestad de cambiar las funciones del trabajador siempre y cuando den aviso previo y del trabajador esté de acuerdo. De lo contrario, el trabajador puede ampararse en la sentencia T682 de 2014, la cual considera algunas condiciones de abuso del ius variandi, es decir, cuando se modifica luego de realización del trabajo. El artículo 13 y 14 del Código Sustantivo del Trabajo habla sobre los derechos y garantías. El número 4 es requerimientos fuera del horario de forma permanente. Los empleadores pueden exigir horas extra a sus empleados siempre y cuando se rija bajo la norma laboral. El artículo 2690 estipula que el trabajo extra o suplementario tiene limitaciones legales. Las horas extra de trabajo no pueden exceder las 2 horas diarias ni 12 semanales. De ser amplia la jornada laboral a 10 horas diarias no puede haber horas extra. De tratarse de un exceso, el trabajador puede negarse. El número 5, inducir la renuncia del subalterno. La persecución laboral está constituida como una de las conductas de acoso laboral. El trabajador puede basarse en la Ley 1010 de 2006 para exigir sus derechos. Está contemplado dentro de la ley toda conducta de reiteración o arbitrariedad recurrente por parte del empleador que repercuta en el trabajador para inducir la renuncia con la carga excesiva de trabajo, descalificación y cambios de horarios que desmotiven al empleado.